Bueno, pues buenas tardes y nuevamente me encuentro aquí después de un año. Tuve la oportunidad de estar aquí el año pasado en el seminario, en el simposio que se realizó sobre los desafíos éticos en un mundo complejo y nuevamente pues tengo el placer, la alegría, la satisfacción y por qué no decirlo también, la emoción de poder estar aquí nuevamente en Chile. Ya lo dije el año pasado, pero lo reitero este año porque para mí, cuando era muy jovencito y tenía pues unos 20 o 23 años, lo que sucedía en Chile y lo que estaba sucediendo en Chile supuso para los jóvenes de mi generación, no para los jóvenes, sino para una minoría de jóvenes de mi generación en España, pues supuso realmente una motivación muy grande para seguir profundizando en el desarrollo humano, en el desarrollo social, en el desarrollo político y en la educación en valores, ¿no? Bueno, como muy bien, y por supuesto agradezco muchísimo, en fin, tanto al director de Universitas Nueva Civilización, a toda la familia, a Manuel Raceto, a Luis Raceto, a Gabriel, el hecho de que cuenten conmigo como colaborador no solo en los cursos, sino en las publicaciones y en la participación en este encuentro, que me parece de extraordinaria importancia y creo que es una contribución real a que el debate de la educación no sea un debate restringido a burócratas, a políticos, a mandarines administrativos o a especialistas o a teóricos o a estudiantes, sino que sea un debate realmente ciudadano en el que todas las personas puedan realmente participar, decir algo, decir lo que realmente les preocupa, ¿no? Bueno, la pregunta principal que me trae hoy aquí es un poco, bueno, ustedes tienen el artículo completo, en fin, no sé cuántas páginas tiene, pero lo tienen todo bastante bien detallado. Tienen una respuesta concreta en el artículo y yo aquí, dado que el tema es amplio, voy un poco a destacar lo esencial. En el artículo pues tiene por lo menos 5 o 6 partes y no voy en absoluto a relatar todo lo que viene ahí, sino me voy a quedar sola y únicamente con los puntos finales de qué sentido tiene el hacerse esta pregunta. Bueno, en primer lugar, la pregunta que me trae es ¿qué contenidos escolares enseñar? Es decir, el marco en el que me sitúo es un marco escolar de enseñanza fundamental. Es decir, me estoy situando en un marco de lo que podría ser, de lo que es la escuela infantil, la educación infantil, lo que sería la educación primaria, pues que duraría de los 6 a los 12 años, en los sistemas educativos generales que hay en todo sitio, o el ensino fundamental en Brasil, por ejemplo. Y lo que sería también la educación secundaria obligatoria, que en mi país pues dura desde los 12 a los 16 años. Es decir, que no estoy pensando en la educación secundaria no obligatoria, no estoy pensando en el bachillerato, sino que estoy pensando en lo que es la educación básica obligatoria. En ese contexto es en el que voy a situarme para contestar o para responder a esta pregunta que nos trae aquí para reflexionar, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿qué contenidos enseñar? Me voy a detener un poco aquí como introducción. En realidad es una pregunta que ya está contaminada, es decir, ya tiene una contaminación porque es una pregunta que se formula a partir de nuestra mente, que es una mente escolarizada. Es decir, estamos haciendo una pregunta utilizándonos términos escolares. Y la pregunta, aunque está así pues expresada para determinar pues en fin, por dónde pueden ir las cosas, por dónde pueden ir los contenidos escolares, en realidad es una pregunta que ya está contaminada porque creo sinceramente, y voy a adelantar ya una conclusión, de que esa no es la pregunta fundamental que hay que hacerse. La pregunta fundamental que hay que hacerse es ¿qué experiencias significativas de aprendizaje necesita un ser humano para ser feliz? Yo creo que esa es la pregunta radical que hay que hacerse. ¿Qué tipo de experiencias significativas de aprendizaje necesita un ser humano para ser feliz? Es decir, para desarrollarse plenamente como ser humano en todas sus dimensiones y, en definitiva, para ser feliz. Creo que, aunque formalmente conteste a la pregunta ¿qué contenidos enseñar?, en realidad la pregunta de fondo es la que os estoy formulando de otra manera, vamos a llamarle un poco descontaminada de lo que sería los contenidos escolares, ¿no?
Evidentemente es una pregunta fundamental, porque es una pregunta que normalmente la ciudadanía no se hace. La ciudadanía lleva a los niños y a las niñas a las escuelas y no se pregunta, en fin, qué vale realmente la pena para sus hijos o sus hijas ser aprendido. Es decir, ¿qué vale realmente la pena? Bueno, ¿qué es lo que debe aprender un chico? Debe aprender simplemente a ser un obrerete que, como decía Howard, pues en fin, haga una serie de operaciones y se gaste el dinero después pues en sexo, droga y rock and roll. Pues no, realmente. ¿Qué vale realmente ser aprendido? ¿No? Pues es un poco una pregunta similar a la de qué experiencias significativas de aprendizaje necesita un ser humano para ser feliz. Claro, esta pregunta de qué contenidos enseñar tampoco es una pregunta que se pueda responder de una manera simple. Es una pregunta muy compleja, porque al decir qué contenidos enseñar, necesaria y obligatoriamente me tengo que plantear otras preguntas al mismo tiempo. Es decir, no puedo, el decir qué contenidos enseñar significa preguntarme también qué criterios o qué procedimientos debo utilizar a partir de unos criterios determinados para calificar, para valorar si esos contenidos son o no importantes o son o no trascendentes. Es decir, qué criterios tengo que utilizar para ello. Podría decir también que esa pregunta de qué contenidos enseñar también hace referencia a otra. ¿Quién determina qué contenidos hay que enseñar en la escuela? ¿Quién lo determina eso? ¿Y por qué lo determina? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Bueno, es muy sencillo, lo determinan pues los partidos políticos gobernantes que coyunturalmente se sitúan en las burocracias del poder con el fin de obtener determinados resultados, con el fin de satisfacer determinados objetivos que muchas veces son ajenos, o la mayoría de las veces son ajenos a las necesidades reales de la ciudadanía y a los problemas reales que los individuos concretos tienen en cada contexto, como muy bien ha señalado el profesor Howard, ¿no? Después, por otra parte, también esta pregunta nos llevaría a preguntarnos también, bueno, ¿y cómo determinamos qué contenidos escolares deben ser enseñados? Y por otra parte, ¿y quién los va a enseñar? ¿Quién los puede enseñar ese tipo de contenido? ¿Solamente las profesoras y los profesores, los maestros y las maestras de escuela? ¿O lo pueden enseñar también otras personas o otros agentes sociales no necesariamente escolarizados? Es decir, que esta pregunta es una pregunta, yo diría que trascendente, en el sentido de que implica pues toda una serie de preguntas paralelas que es necesario contestar. Es decir, que no se puede resolver esta pregunta de una forma simple. Bueno, pues ¿qué contenido va a enseñar la escuela? Pues muy sencillo, leer y escribir, como decía mi padre, leer y escribir las 4 reglas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya digo que es una pregunta muy... Vamos, la palabra compleja ya está muy gastada, pero es una pregunta compleja porque hace referencia a diferentes dimensiones, a diferentes aspectos que están interconectados, ¿no? Bueno, pues partiendo de aquí, necesariamente yo particularmente no me puedo hacer esta pregunta sin preguntarme también al mismo tiempo qué enseña realmente la escuela, o qué nos ha enseñado realmente la escuela. Es decir, yo no soy tan pesimista porque aunque la escuela nos ha enseñado cosas superficiales, insustanciales, improcedentes y muchas de las veces inútiles, pues gran parte de los que estamos aquí hoy reunidos procedemos, o por lo menos los de mi generación, procedemos, y de mi país, de España, procedemos de escuelas, nos hemos educado en escuelas profundamente autoritarias, tradicionales, memorísticas, y aquí estamos. Es decir, que curiosamente hay fenómenos, como he aprendido esta mañana en la clase de Pablo Receto, de que a pesar de que las cosas son aparentemente simples, después se transforman en complejas, y a su vez cosas aparentemente complejas se pueden transformar a nivel macro en lo simple, ¿no? Bueno, pues ¿qué nos ha enseñado realmente la escuela? Bueno, la escuela nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Nos ha enseñado evidentemente a leer y escribir, en fin, a utilizar a los procedimientos de comunicación,
Y a partir de ahí pues hay toda una historia de los contenidos escolares que cuando yo era niño eran lecciones, eran la lección 1, la 2, la 3, lecciones de aritmética, lecciones de geometría, lecciones de geografía, de ciencias naturales, y eso tiene toda una historia que arranca en la Edad Media, pues cuando se enseñaba pues retórica, dialéctica o el trivium y el quadrivium, ¿no? Es decir, que todo eso tiene una historia muy concreta, una historia, o sea, que los contenidos escolares no es una cosa que ha caído del cielo, sino que es una cosa que ha evolucionado históricamente, tiene un nacimiento y ese nacimiento obedece también a una estructura social determinada en la que se han ido, diríamos, pues estableciendo cuáles son las estructuras sociales dominantes y cómo eran las clases sociales en un determinado momento histórico, ¿no? Bueno, pues partiendo de aquí, es evidente que la escuela nos ha enseñado muchas cosas, bueno, y podría hablar pues en fin, de todas las tendencias que ha habido en relación a la historia de los contenidos escolares y desde las antiguas lecciones de aritmética o de gramática hasta las modernas competencias básicas o key competence de aprendizaje que ya están prácticamente extendidas en todo el mundo y todo el mundo admite pues, que es necesario pues, tener competencias comunicativas o lingüísticas, tener competencias de aprender a aprender, tener competencias digitales y todo básicamente se ha reducido a un modelo que surgió en la década de los 70 y esto parece que lo ignora mucha gente, que surgió en la década de los 60, en la década de los 70 en Norteamérica como consecuencia de las investigaciones que se hicieron en las empresas productivas con el fin de incrementar la productividad a partir de las habilidades y de los procedimientos que los trabajadores tenían que utilizar para que realmente esa productividad se incrementase. Es decir, que el paradigma, bueno, vamos a evitar también la palabra paradigma, el modelo que tenemos ahora de conocimientos escolares basado en competencia también tiene un origen social concreto, también tiene una historia y una historia que responde a un determinado modelo de sociedad y a una determinada estructura social. Por eso lo que quiero deciros es que efectivamente la escuela no solamente enseña competencias digitales, competencias lingüísticas, competencias sociales, o, en fin, o competencias cognitivas o emocionales, no solamente enseña competencias. La escuela sobre todo enseña lo que se podría denominar una cosmovisión que por decirlo de alguna manera se traduce en lo que se conoce como una cosmología de la dominación. Y esta cosmología de la dominación, que es difícil, es complicado, diríamos, de definir de manera simple, pues en la escuela se aprende, si un niño es escolarizado o una niña es escolarizada a los 3 años y acaba de salir y durante 20 años, o 20 o 25 años, en la primaria, en la secundaria, en la terciaria, en la cuaternaria, en fin, en todos los niveles del sistema educativo, pues va recibiendo no solamente conocimiento, va recibiendo no solamente habilidades y procedimientos, va recibiendo sobre todo, y en mi opinión, y no es solamente mi opinión, lo dicen muchos especialistas y muchos tratadistas, va recibiendo sobre todo elementos ideológicos, elementos de creencias, elementos de motivaciones ideológicas, reitero, que configuran una determinada manera de ver el mundo. Y esa determinada manera de ver el mundo es lo que muchos autores, como por ejemplo Leonardo Boff o como por ejemplo Mark Hathaway, pues definen como cosmología de la dominación. Y o sea, que la escuela no solamente enseña a leer y a escribir y las 4 reglas y las competencias, ojalá las enseñara bien, porque ahora ahora el momento que vivimos es tan crítico que hasta incluso las competencias básicas no se enseñan realmente bien, es decir, que ahora tenemos tremendos problemas de comprensión lectora, de comprensión matemática, de comprensión oral, es decir, que las competencias básicas incluso tienen grandes dificultades. Pero en fin, para mí lo fundamental es que realmente la escuela no solamente proporciona conocimiento, sino que proporciona elementos ideológicos para que aparezca como natural un determinado modo de concebir el mundo y el universo. Y ese determinado modo de concebir el mundo y el universo se caracteriza básicamente por una serie de rasgos. El primero, que
El primero, el que aprendemos a lo largo de 20 o 25 años de escolarización en la primaria, la secundaria y la terciaria, es que la naturaleza se considera como un objeto inerte, como un objeto sin vida, que está destinado pues, a ser dominado, conquistado, explotado, consumido, conquistado. Es decir, eso es lo primero que aprendemos en los 20 años de escolarización. Y que lo importante pues, es que hay que valorar el tener frente al ser, el hacer frente al ser incluso, y que nuestro objetivo es, pues en fin, nuestro objetivo básico es buscarnos un curro, como decimos en España, buscarnos un trabajo para satisfacer nuestras necesidades de supervivencia, necesidades que siempre la industria pues magnifica y nos condiciona para que esas necesidades sean eternas, porque se entiende que el planeta Tierra pues está formado por materia inerte para ser conquistada. Bueno, otra de las ideas interesantes que la escuela enseña y que no declara, porque estos son enseñanzas que la escuela transmite, que la escuela enseña, pero que no declara en sus programas. Como decía Howard, todas las leyes educativas del mundo, todas, las que yo conozco al menos, yo conozco la de Brasil, un poco la de Chile, muy superficialmente, y conozco muy bien las leyes que ha habido en España, en mi país. Bueno, pues todas las leyes educativas que ha habido en mi país, en España, en sus protocolos, en sus prefacios, en sus justificaciones, e incluso en los primeros artículos donde se declaran las finalidades de la educación, realmente hacen promesas, hacen declaraciones que es imposible estar en desacuerdo. Forman parte de un consenso universal en el cual se aceptan los derechos humanos y es imposible estar en desacuerdo. ¿Qué sucede? Después en la práctica nada de esos protocolos ni nada de esas declaraciones se cumple o se toman en consideración porque todo se reduce básicamente a burocracia. Bueno, pues otro de los elementos que nos enseña la escuela es que el conocimiento, para conocer es necesario que dividamos en secuencias, en procedimientos simples y en elementos simples la realidad. Y que no es posible conocer la realidad de otra manera que dividiendo, particularizando y reduciéndolo todo a elementos simples, ¿no? El tercer elemento ideológico que la escuela no declara pero que sí enseña es que el ser humano es el rey de la naturaleza y que es el rey de la naturaleza tanto en el doble sentido de antropocéntrico, es decir, que el antropocentrismo es, como dice la palabra, centrarlo todo en que lo único importante del planeta son los seres humanos, como si el planeta pues, fuera una materia inerte y nosotros formamos parte de ese planeta, formamos parte de ese contexto y no existiríamos sin ese contexto, ¿no? Tanto en el doble sentido antropocéntrico como androcéntrico, porque cuando se habla de ser humano se ignora a la mitad de la humanidad, que son las mujeres, porque el modelo industrial, como todo el mundo sabe, ha estado, y el modelo militar y el modelo de la agresión, de la guerra, pues ha estado asociado siempre pues a la cultura del patriarcado, ¿no? Eso también lo enseña la escuela, nada más que hay que ver qué tipo de relaciones de género existen en los contextos escolares para darse cuenta de que todavía permanece la discriminación, la desigualdad y el tratamiento, diríamos, discriminatorio tanto de niños como de niñas, ¿no? Otra de las cosas que enseña la escuela, pero que no declara en sus programas escolares, es la creencia de que mediante el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico y el desarrollo de la investigación, necesariamente los seres humanos vamos a ser supermanes, vamos a dominar el mundo y vamos a ser inmensamente felices porque nada entonces nos convertiremos en supermanes, nos convertiremos en dioses porque la ciencia y la tecnología todos los problemas los puede resolver, ¿no? Y es la creencia en el desarrollo tecnológico y científico ilimitado nos hace pensar de que realmente nosotros somos pues como dioses, ¿no? Y que nada lleva implícito desde luego una soberbia antropocéntrica, en fin, de primer orden, ¿no? Otra de las creencias que la escuela nos inculca sin que sea un saber declarado en los programas, de que la ciencia es la única forma de comprender la realidad y de interpretar pues, lo que sucede en ella, ¿no? Por seguir abundando en este punto, porque no me quiero entretener mucho en los diagnósticos, otra de las cosas, otro de los contenidos que enseña la escuela y que no declara, que es necesario siempre separar la teoría de la práctica, el sujeto del objeto, la razón del sentimiento, la ciencia de la conciencia. Diríamos que la escuela
es la escuela o la educación que hemos recibido y que continuamos, la educación escolar que hemos recibido y continuamos recibiendo es una, ¿cómo diría?, un proceso de inculcación del dualismo, de que necesariamente vivimos en un mundo de oposiciones y que es imposible la integración de los contrarios, ¿no? Entonces, pues esa es otra de las creencias que la escuela, de alguna manera, pues nos inculca también, ¿no? Y por supuesto, otra de las creencias que la escuela, creencias no escritas en los programas escolares que la escuela nos inculca, es que los seres humanos somos seres profundamente materialistas y que nuestra única motivación es el interés, el lucro, es el dinero, y que la escuela vale para que busquemos un curro, un trabajo, y que cuanto más dinero ganemos y menos esfuerzo hagamos, pues esa es la ley necesaria para que sobrevivamos y para que seamos felices. La felicidad consiste en el tener lo máximo y el trabajar y esforzarse lo mínimo. Eso es otra de las cosas, efectivamente en eso consiste. Si vemos una escuela, cómo se realizan las calificaciones, cómo se realizan los exámenes, pues muchas veces comprobamos que el alumno o la alumna que se esfuerza muchísimo, después de haber estado esforzándose muchísimo porque sus características individuales, por ejemplo, no le han permitido adaptarse a las exigencias y a las demandas del profesor, pues recibe un fruto escasísimo e incluso discriminatorio en relación al alumno que, por ejemplo, tiene altas capacidades y basta con un vistazo, con un pasar las hojas para comprender cuáles son las demandas del profesor y tener éxito. Es decir, que el éxito escolar lo que prima en realidad es la ley del mínimo esfuerzo. El éxito escolar, tal como yo lo he vivido, tal como yo lo veo en la realidad, prima la ley del mínimo esfuerzo, o sea, prima una ley basada en la eficiencia absoluta, o sea, consistente en gastar el mínimo de recursos con el fin de obtener el máximo de beneficio, ¿no? Por otra parte, otra de las enseñanzas que la escuela nos ayuda a inculcarnos y a domesticarnos es que la función de la escuela es seleccionar a los individuos, es clasificarlos, es etiquetarlos. Este niño es listo, este niño es torpe, este niño es semitorpe, este niño es semilisto, este niño tiene un CI de 120, el otro tiene de 78, este niño o esta niña sacó un 9, el otro sacó un 8,3, el otro sacó un 4,5, el otro sacó un 3,2. Y claro, todo esto de la selección, la etiquetación, la competición, nos lleva pues al fenómeno que todo el mundo conocemos del darwinismo social, es decir, entender que la realidad social que vivimos, dividida en grupos sociales que están discriminados, dividida en grupos sociales que son injustamente tratados, o en la sociedad estructurada en clases sociales dominantes y dominadas, pues es una cosa absolutamente natural, producto de la selección natural, ¿no? Y entonces pues la escuela de alguna manera nos ayuda a entender que esto siempre ha sido así, que esto no tiene solución y que nos tenemos que de alguna manera conformar y decir, bueno, pues venga, vamos a conformarnos porque esto no tiene solución, y todos jugamos a ese juego, al juego de la catalogación, de la etiquetación, de aumentar el currículum al máximo. Bueno, y no hablemos de la universidad no la voy a tocar, otro día hablaremos de la universidad. Vamos a remitirnos solamente a la escuela. Bueno, y otra de las... Y claro, esto hay que buscar respuestas. O sea, porque hay que buscar respuestas, y por eso digo que en la pregunta, más que contenidos enseñar, es decir, la pregunta sería, es decir, ¿qué aprendizaje significativo, qué experiencias de aprendizaje significativo son las más positivas o las más importantes o las más trascendentes para que los seres humanos nos podamos desarrollar plenamente como humanos y podamos ser felices, ¿no? Bueno, pues claro, esta pregunta, ya digo, es bastante difícil, perdón, me he equivocado, debería haber dado a otra. A ver cómo va esto. Ya. Digo, esta pregunta es bastante compleja porque nuestra mente, cuando pensamos en la escuela primaria, en la secundaria o en la terciaria, nuestra mente está llena de recuerdos burocráticos y de exigencias de titulación, de grados, de certificados, de clasificaciones, de listas, de ranking, de comparaciones, que es un poco lo que se nos está vendiendo ahora, ¿no? Un poco lo que se nos vende internacionalmente como la categoría principal para evaluar la calidad de los sistemas educativos y de la práctica docente y de los centros escolares, es que todo el mundo tiene que someterse a esta nueva Biblia pedagógica
que es la que la Unión Europea ha puesto en marcha, de las competencias clave, y que todo el mundo tiene que ir necesariamente por ahí. No quiero negar, desde luego, sería otro debate, otro día hablaremos de eso, la positividad o los elementos positivos que tiene este modelo de competencias de aprendizaje, no los voy a negar. No, pero lo que sí es cierto es que todo el mundo, todo se está estandarizando, todo se está homologando, todo se está normalizando, que es un poco la filosofía de las escuelas tal como hemos conocido. Las escuelas, eso de la enseñanza personalizada, como decía Howard, eso en realidad, más que en realidad es un bonito sueño más que una verdadera realidad, ¿no? Porque la escuela lo que hace es normalizar, lo que hace es homologar, lo que hace es comparar, etiquetar, clasificar. Entonces se acepta como natural de que ahora todos los países que suscriben los convenios de la Organización Económica para el Desarrollo Económico de la OCDE, pues tengamos que aceptar este modelo por cierto, modelo de competencias, por cierto, que ha sido acordado por los sistemas políticos de los países que participan, y a su vez por altos especialistas ajenos por completo a las necesidades de la ciudadanía y de la crisis de civilización en la que estamos inmersos, ¿no? Porque ahí los aspectos de esas competencias, lo que se destaca básicamente es pues el aprendizaje digital, el aprender a aprender y el aprender a emprender, de lo cual podríamos hablar mucho, ¿no? Bueno, claro, nuestra mente está escolarizada y es difícil contestar a esta pregunta. A mí me resulta bastante difícil. Por eso yo lo que les pido es que cuando piensen en qué contenidos escolares enseñar en esa pregunta, o cuando piensen en qué tipo de experiencias de aprendizaje significativos son las más relevantes para que un ser humano sea feliz, abandonemos un poco la idea que tenemos de las asignaturas, de las materias, de los horarios escolares. Pues le pregunto a un niño, bueno, ¿qué tiene un niño o una niña que está en la escuela primaria que aprender? Bueno, pues muy sencillo, tiene que aprender lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés que nos falte, música, inglés, pero todo está clasificado, todo está cuadriculado, todo está secuenciado de una manera artificial, de una manera burocrática, ajena por completo a la realidad que vive un ser humano y al desarrollo que vive un ser humano. ¿Quién ha dicho que la música haya que impartirla durante 40 minutos a la semana, una vez a la semana o dos a la semana? ¿Quién ha dicho que pues no sé, que la ética haya que impartirla, que por cierto tiene muy poco tiempo en las escuelas, ya hablamos el año pasado de eso, que la ética haya que impartirla pues una vez a la semana y haya que hacerla, diríamos, electiva o opcional con relación a la religión? ¿Quién ha determinado eso? ¿Quién ha decidido eso? ¿En función de qué criterios se hacen los horarios? ¿Cómo se distribuyen los tiempos? Y es que la escuela, lo queramos o no, es heredada de un modelo organizativo que a principios del siglo XX pues, se generó para incrementar la producción, y la escuela actual que tenemos es heredera de muchas cosas, pero en fin, históricamente de muchas cosas, pero es heredera en principio del modelo de la fábrica, del modelo industrial. Entonces el modelo industrial todo lo estandariza, todo lo normaliza, todo lo clasifica, todo lo cuartea en horarios y tiempo con el fin de obtener eficiencia, y de obtener también eficacia, de incrementar la productividad y, por supuesto, de maximizar los beneficios y de minimizar los costos, ¿no? Y claro, esto pues contribuye a que las personas que salimos de la escuela pues salgamos ya pues con una cosmovisión que sería que corresponde a la cosmología de la dominación. Pero claro, a la cosmología de la dominación pues hay que ponerle otro tipo de cosmología, en mi opinión, que sería la cosmología de la liberación, ¿no? ¿Y por dónde podría ir esto? Bueno, pues esto, en primer lugar, tendría que ir partiendo de la idea de que tenemos que desmitificar la escuela. La escuela no es ese lugar idílico en el que la infancia feliz duerme plácidamente realizando actividades creativas y los profesores y profesoras se realizan como seres humanos y desarrollan su vocación misionera con el fin de contribuir a la salvación de la humanidad. Eso es una mitología, eso es un sueño irreal, y la escuela está llena de mitología. La primera mitología es la existencia de la propia escuela, es pensar
pensar que la escuela o pensar que los profesores son las únicas instituciones o los únicos seres humanos que pueden enseñar o que pueden educar. Yo puedo decir tranquilamente que yo he recibido muchas más enseñanzas de mi padre que de cualquier de los profesores que he tenido, y lo digo a boca llena, de cualquiera de los profesores que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer, y no me voy a extender sobre este tema tampoco porque es muy amplio, es desmitificar, es decir, hacer un análisis de los mitos de la ideología escolar, y eso es necesario a partir de ahí. Pero en fin, ya digo, no voy a entrar en este asunto. Bueno, entrando ya de lleno en lo que nos ocupa, habría que decir que el desarrollo humano, social, comunitario, pero vamos a partir del desarrollo de un ser humano, sigue una evolución, y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho desde Piaget hasta Colbert, hasta muchos autores, hasta pues, el Ken Wilber, que es un poco el modelo que trato un poco de explicar aquí. El desarrollo humano lo podemos entender, diríamos, como en tres grandes, lo podemos entender e incluso lo podemos asimilar a lo que podría ser el desarrollo de la conciencia, es decir, el desarrollo, la capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que nos sucede a nosotros al mismo tiempo, es decir, darnos cuenta, utilizando la terminología de Eugenio, darnos cuenta de que existimos, de que somos la terminología de Eugenio, de que existimos, de que somos seres humanos. Y ese desarrollo se realiza en tres grandes fases que no son necesariamente etapas que se suceden automáticamente en el sentido de que cuando comienza una, la otra termina y se cierra, ¿no? Son etapas que tienen sus pasos atrás, sus pasos hacia adelante. El desarrollo humano, en primer lugar, empieza por el desarrollo del egocentrismo, la construcción de nuestra propia identidad, que se hace en la adolescencia, y es un desarrollo egocéntrico. Lo primero que aprendemos, lo primero que hacemos es, diríamos, aprovecharnos de la teta de nuestra mamá, que nos suministra pues alimento, calor, cariño, ternura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es el desarrollo del pensamiento egocéntrico, ¿no? Esto puede durar hasta la vejez, es decir, hay personas que la etapa egocéntrica no la llegan a superar nunca, es decir, por ejemplo, una forma de egocentrismo es pensar que necesariamente, de la misma manera que nuestra madre nos amamantaba, necesariamente tenemos ahora un papá que nos amamanta también, que es el papá Estado, que nos provee de todos los servicios, de todos los derechos, creyendo que por el hecho de haber nacido ya llevamos escrito en la frente y pegado los derechos humanos sin ninguna contrapartida de responsabilidad y sin ninguna contrapartida de deberes, ¿no? Entonces, pues el papá Estado ha contribuido en gran medida a lo que sería la infantilización de la ciudadanía, es decir, la infantilización de la ciudadanía a la cual contribuye también la escuela. Si la escuela no ofrece oportunidades para que los escolares se responsabilicen y asuman decisiones y asuman las consecuencias de sus decisiones, en realidad estamos infantilizando a las personas, ¿no? Bueno, la siguiente etapa pues sería evidentemente el desarrollo social, el desarrollo etnocéntrico, el desarrollo del sentimiento de pertenencia a una comunidad, es decir, a una familia, pues a una escuela, a una comunidad escolar, a un contexto concreto, a un pueblo, a una comarca, a una región, a un país o a una nación, es decir que... Entonces, pues ese sentimiento, pues evidentemente comienza a adquirirse a partir de que aprendemos la famosa regla de oro que nos dice que no podemos hacer a los demás aquello que no queremos para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentimiento etnocéntrico también tiene sus riesgos, ¿no? También tiene sus riesgos porque llevar el sentimiento etnocéntrico a los extremos nos puede conducir pues, a un victimismo colectivo que justifica determinadas actitudes negativas para el desarrollo humano, como podrían ser la xenofobia, el racismo, la discriminación, etcétera, ¿no? El siguiente nivel de desarrollo, siguiendo este modelo que os estoy exponiendo aquí, pues sería el desarrollo mundicéntrico, es decir, consistiría en descentrarse un poco, mirar en perspectiva, mirarnos a nosotros mismos como seres humanos de una forma descentrada, en perspectiva, y mirarnos al mismo tiempo como grupo humano, como grupo étnico, como grupo cultural también en perspectiva, desarrollando nuestros sentimientos o nuestras capacidades de empatía y entender que todos pertenecemos a un mismo planeta, que todos pertenecemos a una misma nave y estamos navegando
pues en una misma, diríamos, una misma plataforma planetaria, que si la plataforma planetaria se viene abajo, nos venimos abajo todos. Es decir, que porque todo esto de las fronteras y todo esto de los límites son construcciones históricas y culturales que obedecen a una serie de intereses, ¿no? Claro, a partir de aquí, teniendo en cuenta que, bueno, este desarrollo que por un lado es egocéntrico, etnocéntrico y mundicéntrico, vamos, que no es que sea por un lado, es decir, que el desarrollo humano en realidad es así. En la medida en que desarrollamos perspectivas más globales, más abarcantes, más con mayores posibilidades de ampliar nuestras visiones o nuestras cosmovisiones, en esa misma medida estamos desarrollándonos como seres humanos o como personas, ¿no? Claro, esto lo podríamos dividir en cuatro grandes niveles de desarrollo, siguiendo, como ya digo, un modelo que no lo he creado yo, evidentemente, lo que pasa es que yo lo aplico un poco a este tema de los contenidos escolares, un modelo que ya está inventado y que lo ha inventado desde que escribió Una teoría para el todo el famoso Ken Wilber, que tiene todo un desarrollo a partir de lo que considera el modelo integral de desarrollo humano, ¿no? Bueno, pues a partir de este modelo que ha creado Ken Wilber, se puede aplicar a los contenidos escolares, que si lo combinamos también, pues con todo lo que nos ha aportado, por ejemplo, Paulo Freire, o nos ha aportado Pierre Fort, que es el padre de la educación personalizada y comunitaria en Francia, o de lo que, por ejemplo, decía el informe de Delors en el año 1996, o incluso de lo que dice Edgar Morin en los 7 saberes necesarios de la educación para el futuro. Si utilizamos todas estas aportaciones, podemos llegar no a la conclusión, podemos llegar a la propuesta de que no debemos pensar en asignaturas, no debemos pensar en materias escolares, no debemos pensar en horarios, sino que más bien debemos pensar en experiencias significativas de aprendizaje que respondan a saberes, es decir, qué tipo de saberes son los necesarios para desarrollarnos plenamente como sociedades y como humanos, ¿no? Entonces, este tipo de saberes son los que básicamente atienden pues 4 dimensiones del desarrollo. Una primera dimensión sería la dimensión personal, una segunda dimensión sería la dimensión corporal cognitiva, otra tercera dimensión sería la dimensión interpersonal, la relativa a la convivencia, y otra cuarta dimensión sería la dimensión eco-sociopolítica, Esas serían las 4 dimensiones del desarrollo o de los grandes saberes por donde por donde podríamos construir un nuevo tipo de contenidos escolares o de experiencias significativas de aprendizaje. Claro, cada una de estas dimensiones pues se refieren a determinados aspectos del desarrollo. La dimensión personal se referiría lógicamente al desarrollo del yo, de lo que conocemos como el yo y la conciencia, en la segunda dimensión, y significaría pues aprender a ser. Esto de aprender a ser se viene diciendo desde hace muchos años, se viene diciendo concretamente desde el famoso informe de Edgar Ford en el año 1970 de la UNESCO, es decir, aprender a ser. Pero en realidad los informes de la UNESCO también padecen de la misma patología que los protocolos de las grandes leyes de educación. Es decir, son grandes declaraciones, hermosas declaraciones con las que es imposible estar en desacuerdo, que sí, que estamos de acuerdo, que yo sí, que estoy de acuerdo con todo ese tipo de filosofía, pero que después no aterrizan en la práctica diaria de las escuelas, en las aulas, y que después tampoco aterrizan en las prácticas organizativas. No sé si me estoy pasando de tiempo, ¿no? Tú me avisas. Sería primero aprender a ser. En segundo lugar, habría que evidentemente tener una serie de contenidos escolares relativos a la salud, relativos al cuerpo, relativos a nuestras relaciones con el contexto natural y, por supuesto, que están relacionados con nuestra conducta, es decir, con la conducta objetiva observable, ¿no? Y esto significaría, desde luego, las dos cosas que ya conocemos, aprender a conocer y aprender a hacer. Quisiera hacer una salvedad sobre esto del aprender a hacer. La escuela básicamente se ha dedicado a enseñar a aprender a conocer. Es decir, han desarrollado solamente lo que sería la inteligencia verbal, la inteligencia abstracta, la inteligencia numérica. Pero la habilidad manual, es decir, los valores técnicos, los valores tecnológicos, las escuelas las han despreciado siempre.
todo lo que es el trabajo productivo, todo lo que es el trabajo manual, todo lo que significa un esfuerzo de habilidad motriz y psicomotriz. Esos son aspectos siempre superficiales y secundarios para las escuelas. De hecho, en todos los países, o al menos en España, me refería a España, estudiar formación profesional es siempre una categoría muchísimo más inferior que estudiar una enseñanza media que te provea después para acceder a la universidad. Los estudios universitarios son evidentemente de superior prestigio que a los estudios de formación profesional que después van a operar en las distintas empresas. Esto diríamos, es un famoso ya, un antiguo prejuicio, ¿no? Entonces, claro, las escuelas enseñan a conocer, y más que enseñar a conocer, lo que hacen es enseñar a memorizar determinados contenidos, que son los que determinados mandarines y especialistas consideran que es necesario memorizar para después examinarse de ellos. Después, evidentemente, está la dimensión interpersonal, que hace referencia a nuestra cultura y a los procedimientos o formalidades con los cuales convivimos. Y esto significa, desde luego, aprender a convivir o aprender a vivir juntos, como diría el informe de Delors, ¿no? Entonces, evidentemente, la escuela tiene sentido en la medida que te proporciona aprendizaje para aprender a vivir en sociedad. Si la escuela tiene alguna justificación, porque hoy enseñar a leer y escribir se puede aprender en la familia. Cualquier contenido, una vez tenga las herramientas básicas de comunicación consolidadas, lo puedes adquirir a través del teléfono móvil. Es decir, que si se justifica en alguna medida la escuela es porque allí se aprende a convivir, se aprende a desarrollarse plenamente como humano se puede aprender a desarrollarse plenamente como persona a partir, pues, de los ambientes en los que convivimos. Y por otra parte estaría lo que a mí me gusta denominar dimensión ecosociopolítica, que esto no lo hay en ningún sitio, no lo he visto en ninguna publicación, que es aprender a comprometerse, es decir, aprender a que a partir de nuestro corazón, de nuestra reflexión y de nuestra inteligencia, seamos capaces de asumir responsabilidades para ayudar y servir a nosotros mismos y a los demás. En definitiva, aprender a comprometerse, por decirlo de una manera más sencilla, como aquí se dice, es aprender a ser solidario. Aprender a ser solidario, es decir, aprender a servir a los demás de forma incondicional, de forma gratuita y no obedeciendo a esos criterios de la cosmología de la dominación que nos dicen que el único interés de los seres humanos es el lucro, el tener más dinero y el ganar más y el trabajar menos, ¿no? Y que el único interés es el interés material, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí se pueden decir muchas cosas, el tema es largo. ¿Qué significa aprender a ser? Bueno, pues aprender a ser significa por lo menos 4 cosas. Se pueden poner más puntos. Aprender a ser personas, aprender a ser sensibles y emocionalmente inteligentes, aprender a ser feliz. Aprender a ser feliz significa también, y aquí me detengo medio minuto, es aprender a diseñar, crear, aprender a elaborar, aprender a implementar y ejecutar y aprender a evaluar proyectos, o sea, proyectos. Es decir, nuestra capacidad de proyectar, nuestra capacidad de crear. Por eso a mí me gusta tanto este proyecto de Universitas Civilización, porque esto de alguna manera es una iniciativa creativa, de apuesta, de riesgo, porque el que no arriesga no crea nada nunca. El que no asume una cierta capacidad de riesgo no es imposible que cree nada. Esto se puede hacer. Esto hay que arriesgar para después ver si el riesgo resultó efectivo o no resultó efectivo. Y lo que sí es cierto es que los seres humanos somos tanto más felices, en mi opinión, lógicamente, en la medida en que somos capaces de crear, elaborar, ejecutar, implementar y evaluar proyectos de vida, cualquier proyecto, desde hacerse una casa, desde hacer una planificación urbana o desde, pues no sé, desde hacer una compra, ¿no? Como me decían hoy en una charla, desde hacer una inversión, ¿no? De los ahorros que tengamos, ¿no? Y por último, eso significaría, pues, aprender también a desarrollar, el aprender a ser. Hay una dimensión de la que se os hablará el último día, que también hay un libro ya, que yo particularmente es imposible comprometerse, y ya sea socialmente, ya sea políticamente, ya sea profesionalmente, es imposible comprometerse si no tenemos una dimensión espiritual
que vaya mucho más allá de la ética, ¿eh? O sea, porque cuando se tiene una dimensión... yo pienso, personalmente pienso, ya lo dije el año pasado y lo reitero, creo que la ética de por sí es insuficiente para tratar de responder a los problemas de los seres humanos y para tratar de buscar motivaciones que nos impulsen a la acción, al compromiso y a la solidaridad. La ética es insuficiente. La ética es necesaria, pero es insuficiente. Bueno, y esto pues requiere pues de toda una serie de contenidos que no me voy a detener, pues conciencia personal, atención, sensibilidad. Esta mañana o ayer, no lo recuerdo, hablaba yo con Teresa, que uno de los dos ejes esenciales que las escuelas deben promover es el aprendizaje de la atención y el aprendizaje de la sensibilidad. Y cuando estoy hablando de la sensibilidad, no estoy hablando solamente de la sensibilidad pentasensorial, de la vista, el oído, el olfato, etcétera. Estoy hablando de la sensibilidad humana, es decir, del darse cuenta de que somos, utilizando nuevamente la idea de Eugenio, de que somos un milagro como seres humanos de la naturaleza, ¿no? Y de que ese milagro, pues evidentemente está integrado pues, en un cosmos en que debemos respetar y que debemos proteger. Bueno, y esto implica también una serie de temáticas que en la escuela normalmente no se abordan. Cuando hablo de la escuela, ya digo, me refiero a la primaria y a la secundaria y a la infantil. El tema del autoconocimiento, el tema de la autoestima, del autoconcepto, de la atención, la concentración, el tema del desarrollo moral, el tema de la educación para la paz, de la inteligencia espiritual. Y estos temas en la escuela son siempre marginales. Porque todo este invento que hay en las leyes, y lo digo por experiencia propia, todo este invento de los temas transversales, de que el profesor de matemática se va a comprometer en estudiar los temas de desarrollo moral a través de las matemáticas, o los temas de educación para la paz y para los derechos humanos a través de la física o del inglés, todo esto no ha funcionado, al menos mi experiencia me lo dice. Todo esto ha sido como un engañabobos para decir, bueno, vamos a meter ahí los temas transversales que atraviesan todas las materias, y yo lo que pienso es que para fijar los contenidos escolares de nuestro tiempo deberíamos hacer lo contrario. Es decir, los temas transversales deberían ser los temas fundamentales, lineales y troncales. Y los otros, es decir, las 7 o 8 competencias de lingüística, matemática, tal, aprender, deberían ser las transversales, debería ser lo contrario, en mi opinión, debería ser exactamente lo contrario. Entonces los profesores de área y de especialidad tendrían un grave problema, porque ya diríamos, no, nosotros somos de profesores de áreas transversales, no somos, porque eso es otra, porque de la especialización no hemos hablado, pero en fin, de eso hablaremos otro día. Bueno, pues eso sería básicamente lo que entiendo por aprender a ser. Lo de aprender a conocer y hacer, pues implica también toda una serie de asuntos importantes, como por ejemplo aprender a pensar. En nuestras escuelas no se nos enseña a pensar, el pensamiento ya se nos da enlatado, fabricado, producido e impreso. Es decir, nosotros no se nos enseña a preguntar. En las escuelas, como decía Paulo Freire, se nos enseña la pedagogía de la respuesta, no se nos enseña la pedagogía de la pregunta. Y cualquier pregunta que haga un alumno, una alumna o un profesor un poco rebelde o desobediente es siempre impertinente, porque parece que te estás metiendo con la administración o parece que te estás criticando al profesor, es siempre impertinente. Normalmente las preguntas, por el contrario, en las leyes, no, debe desarrollarse en los alumnos el pensamiento crítico. Y cuando un alumno o una alumna hace algo, a lo mejor alguna pregunta impertinente, pues claro, pues es condenado, es castigado, lo mismo que es castigado también, como ha dicho bien Horvath, es castigado el profesor o la profesora vocacional. Porque la profesora, y lo digo abiertamente, creo que un profesor o una profesora vocacional necesariamente tiene que ser desobediente. Es decir, porque la desobediencia es el máximo grado de desarrollo de la conciencia y del desarrollo de la moral. No lo decía yo, lo decía incluso Colbert, el último estadio de desarrollo de la conciencia es la autonomía moral, y tener autonomía moral es en definitiva ser desobediente. No lo decía yo, lo decía también Erich Fromm en un famoso libro que se llama Sobre la desobediencia y otros ensayos, ¿no? Entonces, claro, hay que enseñar a pensar, hay que aprender a pensar críticamente, y sobre eso hay mucho material ya escrito, y hay mucha metodología ya escrita, y hay que aprender a conocer no es recitar de memoria listas que pueden
o conocimientos que pueden hoy fácilmente adquirirse con un teléfono móvil visitando Wikipedia, ¿no? Es decir, que hoy no hace falta hacer grandes listas de memoria y después tener que someternos a la disciplina de los exámenes para ver si recordamos o no recordamos esa lista de conocimientos. Significa también aprender a aprender. Bueno, yo ya haría la crítica de que a nosotros, estoy completamente seguro de que ninguno de los que está en esta sala, vale, ya termino con esto, ninguno de los que está en esta sala le ha enseñado a nadie nunca a estudiar. Hemos aprendido a estudiar a tropezones por nuestros propios medios, vigilando, controlando, espiando y adivinando cuáles eran las demandas de nuestros profesores para que nosotros respondiéramos de manera exitosa en los exámenes. De aquí nadie nos ha enseñado a estudiar. Ahora cuando se dice, sí, con bonitas palabras, no, hay que enseñar estrategias cognitivas. Los alumnos los profesores debemos enseñar a los alumnos a estudiar. Todo eso tampoco se produce en las escuelas. Pero es que voy a más. Ahora cuando se habla de aprender a aprender, incluso se llega a decir, no solamente debemos enseñar a nuestros alumnos de básica estrategias cognitivas, también tenemos que enseñar estrategias metacognitivas. Es decir, tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos, cómo aprendemos y utilizar los recursos que nosotros mismos vamos inventando y creando para aprender. Bueno, esto ya es una locura, porque en realidad esto en las escuelas no se enseña, a los alumnos no se les enseña a estudiar. Nosotros aprendemos a estudiar por nosotros mismos de manera autónoma como una estrategia de supervivencia de las exigencias y las demandas que el sistema escolar hace de nosotros. Es decir, hemos sobrevivido. O sea, en realidad el alumno exitoso es el que sobrevive a las demandas y a las exigencias de un sistema escolar puramente competitivo. Y también tenemos que aprender a vivir integralmente y también tenemos que aprender a hacer y aprender a trabajar. Ya he dicho que el trabajo productivo, el trabajo manual, el trabajo con las manos, el trabajo físico es un trabajo que ha sido habitualmente despreciado por todas las escuelas del mundo. ¿Por qué? Parece ser que aquí los seres humanos más perfectos son los que acceden a la universidad, los que hacen doctorados, los que tienen enormes certificados y enormes listas de artículos en sus currículum, porque parece que es el objetivo existencial de la felicidad de algunos, ¿no? Aprender a conocer y hacer hay que completarlo también, pues evidentemente con una serie de contenidos, ¿no? Hay una serie de contenidos que están relacionados con la salud, con el cuerpo, con el pensamiento divergente, con la creatividad, en fin, y una serie de temáticas que normalmente tampoco se realizan en nuestras escuelas. A quien quiera este PowerPoint, no tengo ningún inconveniente, mi correo electrónico lo doy ahora y no tengo ningún inconveniente en enviárselo y no tengáis ninguna preocupación, vamos, que yo esto no tengo al revés, para mí es una satisfacción, si alguien está interesado en el PowerPoint se lo regalo sin ningún problema. Después, aprender a convivir, también hemos aprendido a tropezones. Yo aprendí a convivir a base de guantadas de mi profesor, porque siempre fue un niño muy desobediente, ¿no? Yo aprendí rápidamente, no vas a aprender, aprendemos por condicionamiento operante. Ya de eso nos habló mucho Skinner, ¿no? Aprendemos así, por estímulo-respuesta y pues aquí tienes dos alternativas, o te callas, y si no te callas te voy a dar y te di. Así que eso es así, eso funciona, no sé ahora cómo estará, yo creo que todo esto se ha superado bastante y que no hay este tipo de problemas, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que aprender a convivir es esencial y esto significa varias cosas, ¿no? Por lo menos 5 cosas. Aprender a vincularnos con los demás y a ser interdependientes. Interdependientes es todo lo contrario de ser dependiente y de ser independiente, interdependiente. En algunas cosas pues tendremos que depender de los demás porque los necesitamos y en otras cosas tendremos que ser independientes, pero evidentemente tendremos que aprender a vivir en colaboración y en cooperación. Aprender a convivir en paz, esto es esencial. Aprender a ser responsables y solidarios, que creo yo que son los 2 valores esenciales para nuestro tiempo y no me voy a detener ahí. Son los 2 valores esenciales para el momento crítico que estamos atravesando. Los 2 valores esenciales de mi punto de vista, y no lo digo yo solamente yo, lo dicen muchas personas y muchos estudiosos y muchos especialistas, son la responsabilidad y la solidaridad. Mucho más allá que otros que podamos pensar sobre justicia, libertad, no, responsabilidad y solidaridad. Nos extenderíamos mucho hablando de estos 2 valores, pero creo que son... O sea, ¿qué contenidos escolares? Si yo tuviese que resumir esta pequeña charla de hoy, yo lo resumiría en 2. Enseñar
o ayudar a aprender, porque nadie enseña eso. Es decir, que eso nadie enseña a nadie, ni nadie se enseña solo, decía Paulo Freire, todos aprendemos y enseñamos en común unión. En realidad eso no se enseña, eso se aprende a través de experiencias significativas, se aprende a ser responsable. Cuando tú, lo decía Erich Fromm en un bonito libro que tiene sobre la desobediencia y otros ensayos, decía, yo no puedo enseñar la humildad haciendo un informe, un artículo para colgar en mi currículum y decir que yo tengo un doctorado sobre la humildad. Yo no puedo enseñar a otra persona a ser humilde. Y decía Erich Fromm, no, es imposible enseñar a una persona de manera cognitiva, de manera formal, de manera escolar, a ser humilde. Y dice, pero decía Erich Fromm, ¡ay, tate! Aquí hay tomate. Cuando veo a una persona humilde, entonces, cuando siento a una persona humilde, cuando me contagio de esa sensibilidad, de esa actitud, de esa conducta que yo estoy observando, que yo estoy sintiendo de una persona humilde, entonces comienzo a darme cuenta, no a aprender, comienzo a darme cuenta, es decir, a tomar conciencia de lo que puede significar la palabra y el concepto de humildad, ¿no? Aprender de nuestra propia historia individual y colectiva. Por ejemplo, una de las cosas que se hace muy poco en las escuelas primarias y secundarias es aprender de nuestra propia historia y vida cotidiana, es decir, de lo que nos sucede diariamente, de lo que nos sucedió el año pasado, de lo que nos sucedió el mes pasado. No aprendemos de la experiencia. La escuela no, ahora que hay nuevas tendencias pedagógicas que nos dicen que para formar a los profesores es necesario hacer uso de las historias de vida, de las biografías, de los diarios. La escuela no enseña, está incapacitada para aprender de la propia biografía de las personas, ¿no? Vamos, podría poner varios ejemplos, pero aprender de lo que hace mi padre, de lo que hace mi madre, de lo que hace el vecino, de lo que hace el comerciante, el trabajador o el obrero o la obrera que está pavimentando la calle de enfrente. Es decir, que no aprendemos de la propia vida personal de las personas y significaría también aprender a interpretar, a valorar y crear cultura. Y ya por último, y ya aquí lo dejo, lo último sería, evidentemente, pues aprender a comprometerse. Es decir, aprender a comprometerse exige también otro tipo de aprendizaje, aprender a hacer y a construir, pues en definitiva, aprender a construir proyectos, aprender a construir y a profundizar la democracia, esto es básico, aprender a practicar la responsabilidad y la solidaridad individual y socialmente, pero en conductas concretas, en microconductas. No es que ser solidario significa que tenemos que transformar el mundo. No. Aprender a ser responsable y solidario significa aprender a sentir el contexto, o dicho en palabras de Luis, aprender a vivir en el metro cuadrado que estamos viviendo y considerar ese metro cuadrado como el centro del mundo. A mí esto me parece esencial, esta idea que tantas veces ha repetido Luis. Por otra parte, significaría también aprender a liberarse de las estructuras y prácticas de injusticia y de dominación. No puede entenderse una liberación interior, espiritual, ética, estética, gozosa, placentera, sin una liberación exterior, sin una liberación de las injusticias, sin un combate y una guerra permanente contra toda forma de opresión, contra toda forma de explotación. Y esto significa, en definitiva, aprender a cambiar el mundo. ¿Cómo se hace esto? Y ya termino. Esto tendríamos que... ¿Qué metodología sería la más adecuada? Ya para finalizar del todo, la metodología desde mi punto de vista más adecuada, en primer lugar, desprendernos de nuestra mente escolarizada, aprender a pensar la educación y los saberes de otra manera, aprenderlos a pensar de otra manera y, por otra parte, utilizar una metodología que es bastante conocida y que ha estado muy poco desarrollada, que es la metodología de proyectos. Que otro día, que está muy documentada, que está en el internet y que ya otro día hablaremos de eso. Quizá a lo mejor os interesaría hablar de algunas recetas, pero muchísima más información tenéis en el artículo y podéis hacer, pues, en fin, todas las reflexiones que queráis a partir tanto del artículo como del librillo que tenéis por ahí sobre la profesión de profesor del siglo XXI, ¿no? Así que muchas gracias y nada, y para adelante, hay que seguir, no tenemos más remedio. Gracias, Juan Miguel. Bueno, el tiempo se nos estuvo pasando, podríamos destinar unos 5 minutos a una pregunta. De todas maneras, yo quisiera decir dos cosas. La primera es que, bueno,
aparte del hecho que tanto estas dos conferencias pueden ser estudiadas más ampliamente en los textos donde están publicados en los libros, mañana y el miércoles y el jueves Juan Miguel va a ofrecer un taller durante los 3 días de 4 a 6 de la tarde, donde podremos profundizar estos temas y otros más que él tiene muchos saberes, digamos, que compartir con nosotros, así que están invitados al taller. También hay un taller sobre educación para el desarrollo humano y la espiritualidad, que ofrecen Teresa Guardans y Amando Robles, aparte de las conferencias que van a seguir en la tarde. Tenemos previsto hacer un pequeño homenaje y compartir una pequeña experiencia, de la cual tal vez mejor el introductor de ella es el mismo Juan Miguel. Bueno, yo quisiera terminar este acto tan hermoso y del que me siento tan agradecido y tan satisfecho, contando brevemente una experiencia. Yo creo que el futuro de los contenidos escolares y el futuro de la educación pasa necesariamente por la economía solidaria y por la escuela solidaria. Bueno, pues quería contar una pequeña experiencia personal que yo tuve cuando por primera vez en un pueblo agrícola tuve la oportunidad de ser maestro de escuela por primera vez. Yo tenía exactamente pues 23 años. Bueno, pues en esa escuela, debido a diversas circunstancias, en mi país había una dictadura, gobernaba Franco, era el año 1974, y en el año 73, mientras hacía el servicio militar, pues una serie de compañeros me regalaron una cinta, me dieron una cinta de cassette, donde venían una serie de canciones que todas eran latinoamericanas, de diversos cantantes, donde había canciones de Víctor Jara, donde había canciones de Quilapayún, y había una canción en esa cinta que yo pasé clandestinamente por la frontera. Había una canción que se llamaba Simplemente Solidario. Yo no sabía esa canción, quién era el autor, de dónde era, si era argentina, si era peruana o si era chilena, no sabía realmente dónde era. Lo que sí es cierto es que esa canción, desde el primer día que la escuché, yo la adopté como un himno profesional, como un himno personal, lo digo con solemnidad y con emoción, como un himno profesional, un himno personal de mi modelo, de lo que podría ser mi modelo de escuela, o sea, una escuela solidaria. Esa canción, Simplemente Solidario, me ha acompañado siempre, me ha acompañado a todos los lugares donde he ido como maestro de escuela, donde he ido como orientador escolar. La he cantado de mil maneras, con guitarra, sin guitarra, con vino, sin vino. La he cantado siempre en todas las reuniones, en todos los sitios, y la verdad es una canción preciosa. Pasó el tiempo, de 23 a 63 que tengo ahora son 40 años, pasó el tiempo y hace 5 años, cuando se inventó esto del internet, me dio por investigar de dónde venía esta canción, quién era, Simplemente Solidario, es el título de la canción. Me dio por investigar la canción y resulta que se trataba de una canción chilena, estoy en Chile, una canción chilena que escribió pues un hombre, un cantor popular que fue antropólogo, que fue folclorista, que fue luchador social, que fue creyente cristiano, que estuvo muy comprometido políticamente y que tuvo que huir de aquí como consecuencia del drama del golpe de Estado que tuvieron ustedes aquí en el año 1973, ¿no? Bueno, pues investigué esta canción, me di cuenta de que era el autor y casualmente, me extiendo un minuto más, vamos, casualmente, no sé cómo sucedió, si a través de esto del Facebook, hace 2 años, la puse yo en mi muro del Facebook, y un día me escribió una señora que yo desconocía, una señora que vivía en Finlandia, que se llamaba Valericia Lepe. Resulta que esta señora me dice que ella es la hija del autor de esta canción y del cantor de esta canción. Bueno, para mí fue un auténtico milagro, ¿no? De cómo resulta que hay una canción que fue anónima para mí durante 35 años, hace solamente 5 años supe de quién era, ¿no? Bueno, y lo digo con tremenda emoción, ¿no? Porque esta señora que vive en Finlandia me puso en contacto
con la hermana del autor Valericio Lepe, y la hermana del autor Valericio Lepe he tenido la oportunidad de conocerla personalmente y está aquí con vosotros, y se llama Dolores Lepe. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para rendirle homenaje a su hermano. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para rendirle homenaje a su hermano, rendirle homenaje a su familia, porque este tipo de cantores, de este tipo de personas que combatieron por valores éticos universales, que dieron su vida, su compromiso, y aquí hay personas que han hecho eso y que siguen haciendo eso, el propio Luis, el propio Howard, que siguen apostando por esos valores éticos universales, pues yo creo que vale la pena rendir homenaje a ese nueva canción chilena que surgió en la década de los 60 y que con personas como Violeta Parra, como Víctor Jara, como Inti Illimani, como Quilapayún, como Valericio Lepe, contribuyeron a que el mensaje de la liberación y a que el mensaje de la esperanza pues se extendiera por todo el mundo, ¿no? Entonces van a escuchar ahora la canción y nada más, solamente les tengo que decir eso, nada más. Van a escuchar la canción. Carajo, hermano, que cuesta algo poder ser, la mano la tomaré, que si va solo se puede caer, a la yunta, para hacer la yunta no basta puede. Simplemente solidario, debemos mostrar la luz, simplemente necesario es distinguir la acción de los solidarios, necesario es distinguir la acción de los solidarios para dar su medicina al enfermo y al sectario. De la mano me la tomaré, y encima solo se puede caer, para hacer la yunta, para hacer la yunta. Formaremos manos buenas, solidarias para el bien. Deme la mano y la tomaré, que si va solo se puede que hacer la yunta, para hacer la yunta no basta un buen. Compañeros, si resbala, 100 manos te ayudarán. Compañeros, si resbala, 100 manos te ayudarán. Solidario simplemente esta tierra sembrará. De la mano y la tomaré, que si va solo se puede que hacer la yunta, para hacer la yunta no basta un buen. Muchas gracias. Dolores, a la que quiero agradecer aquí delante de todos el que haya venido y el que me haya recibido y acogido con esta alegría. Así que, Dolores, aquí tienes este grupo de amigos que admiramos a tu hermano y si quieres decir algo, pues ahora tienes la oportunidad. Bueno, una cosita pequeña nada más. Bueno, quiero agradecer a Luis Miguel este homenaje para mi hermano, que realmente se lo merece. Creo que es una de las personas
más buenas que he conocido. Y él me enseñó mucho. Yo realmente era una persona, diríamos tal vez, un poco sectaria, un poco discriminadora, y yo no entendía cómo él se abrazaba con cualquier, decía yo, con cualquier persona del campo, del mundo del trabajo, y él era igual para todos. Entonces, eso me impresionaba, pero de repente me impresionaba casi como mal en ese momento. Pero después yo caí en la cuenta que es como que tenemos que ser todos así. Es lo que el Señor, yo soy muy cristiana, es lo que el Señor, es lo que Jesús nos mostró a todos. Ser solidario, tener un espíritu, bueno, pues, de ayudar al otro, de estar con el otro, de conmoverse por las penas que sufre el otro. Entonces, él me enseñó muchas cosas y estoy muy contenta de estar acá. Estoy admirando mucho el proyecto que ustedes tienen y, bueno, desde una dimensión tan pequeña como la mía, no sé, solidarizar con ustedes y, no sé, ofrecer lo que escasamente puedo tener como ayuda para esto. Gracias. Vale, muchas gracias.